Bienvenidos a las Jornadas para el Fortalecimiento Emocional, guiando a nuestros hijos en el siglo XXI. Queridos amigos, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Mi nombre es Ujei González y les doy la más cordial bienvenida a esta nueva jornada de fortalecimiento socioemocional. Yo les pregunto en esta tarde, ¿ustedes saben qué tipos de papás existen o existimos? Bueno, pues el día de hoy vamos a abordar esto porque hay 4 principales formas en las que tú puedes desarrollar tu maternidad o tu paternidad. Puede ser un papá ausente, puede ser un papá o una mamá permisivo, o también puede ser autoritario o bien tener autoridad. Todo esto lo vamos a descubrir esta tarde con Fernando García. Les voy a platicar un poquito de nuestro experto. Él es maestro en psicoterapia, tiene 48 años, es psicólogo, estudió en la Universidad de Guanajuato, pero también tiene la maestría en psicoterapia en el Instituto Tecnológico Superior de Occidente, ITESO. Él es nuestro experto con el que vamos a dialogar el día de hoy. Comenzamos. Ok, bueno, pues continuamos con más de las jornadas de fortalecimiento socioemocional y me da muchísimo gusto tener en este momento aquí en estos micrófonos al doctor Fernando García Andrade, maestro en psicoterapia. Fer, ya estábamos platicando como fuera del aire y a todos nuestros amigos que nos están viendo también respecto al tema que vamos a abordar el día de hoy, que es un tema para papás, para mamás, para los hijos, nos dan estas herramientas. Y bueno, Fer, en primer término, y antes de todo esto, preguntarte cómo estás, darte la bienvenida. Entramos de lleno, ¿verdad? ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, muy contento, Sujei. Muchas gracias por la invitación. Muy contento también de poder venir y compartir con las mamás, los papás y en general me parece que con las personas que escuchan y escucharán este contenido, pues temas que esperemos les resulten útiles, valiosos y sobre todo que les ayuden a la labor tan complicada y tan importante que tienen, que es la educación de las y los jóvenes, de las y los niños, ¿no? Pues muy contento de estar aquí contigo. Que se abran estos espacios, Fer, o sea, es importantísimo. Es fundamental porque necesitamos tener buena información, necesitamos tener espacios que nos ayuden a mejorar en nuestras prácticas y eso se logra solamente con este tipo de espacios, acercando la información y bueno, también las experiencias, ¿por qué no? Y platicando y de pronto también compartiendo, pues no solamente lo que uno conoce, sino también a lo mejor las experiencias, por dónde nos hemos ido y no ha estado bien o han que sido podamos compartir de dificultades nuestra experiencia, que ¿no? podamos Ajá. a lo mejor advertirles a otras y a otros, ¿no? Ay, sí, Fer, ya sé. Fíjate que, bueno, a todos nuestros amigos, a todos los papás, mamás de Guanajuato que nos están viendo y escuchando en este momento, bueno, hoy vamos a abordar un tema en específico que es autonomía, educar para la libertad y responsabilidad. Fuera del aire decíamos, Fer, hablar de la autonomía es hablar de... Y ahí llegó una pregunta que es, yo creo que con la que podemos partir en este momento, que es saber... Para abordar el tema de la autonomía, ¿qué tipo de mamá o papá soy? ¿Te parece si empezamos a partir de ahí? A ver, como para ver dónde yo encajo, o sea, de todos estos años que llevo ya de mamá, de papá, saber cómo lo estoy haciendo o dónde me identifico, de acuerdo a lo que tú nos vas a decir, Fer. Adelante. Sí, pues arrancamos por ahí, me parece muy bien, Sujei. Pues fíjate que cuando hablamos de cómo educamos a otros y qué tipo de liderazgo ejercemos o qué tipo de mamá o papá soy o puedo llegar a ser, podemos hablar en general de que tenemos a lo mejor 4 formas de ejercer esta autoridad. A lo mejor yo me identifico más con una, no significa que no tenga elementos de las otras, pero siempre hay una que sobresale o destaca. Entonces, podemos hablar de 4 tipos de formas de ejercer esta autoridad como mamás o papás. La primera es quizá la más conocida, la de esa mamá o ese papá que ejerce la autoridad pero siendo autoritaria o autoritario. Ok. ¿Qué características tiene este tipo de forma de interactuar con las hijas y los hijos? Bueno, esta mamá o este papá suelen dar muchas órdenes acompañadas de amenazas, por ejemplo, no te subas, bájate, si no te voy a pegar o si no vas a ver cómo te va a ir, ¿no? Okay. Ese es un tipo de autoridad. Cero inflexible. Muy poco flexible o cero inflexible en algunos casos en los extremos. Ajá. Entonces se dan muchas órdenes, muchas amenazas acompañando a este tipo de órdenes y muy pocas o a veces no hay explicaciones. Es decir,
¿Para qué te pido que hagas tal o cual cosa? ¿Por qué te estoy diciendo que es mejor esto que lo otro, ¿no? Entonces, ese es un tipo de autoridad. Vamos a lo mejor a ir adentrándonos un poco en estos aspectos, pero en general podemos hablar de la mamá o el papá que suele ser más autoritaria o autoritario. Ese es el tipo de prácticas que tiene con sus hijas o sus hijos. Ok. Luego, tenemos otro tipo de forma o manera de ejercer esta autoridad, que es aquellos que son ausentes o están ausentes, o inclusive no están, ¿no? Ok. Es decir, son esas mamás o esos papás que de pronto el hijo o la hija está haciendo algo y no les dicen absolutamente nada, parece que no son vistos, o en el caso más extremo son esa mamá o ese papá que ya no está en casa, es decir, se fue Y que la abuelita, algún ajá. familiar se quedó a cargo. Fer, ahí entraría también, por ejemplo, las personas que trabajamos todo el día o no. No sé, o puede haber una combinación de varias. Puede ser si esa mamá o ese papá que trabaja todo el día llega a casa Pero le y preguntaba, no oye, no cómo te conecta fue en con la los hijos. escuela? ¿Ya hiciste la Exacto. tarea? Digo, como que ahí pues se puede compensar una cosa con otra, o eso ya es considerado como ausente. No, no. El ausente o la ausente es aquel que ni siquiera se entera de cómo están sus hijos o sus Ok, hijas. va, Tú no ya. sabes quiénes son sus amigas, sus amigos, No, no sabes nada. dónde están. Hay mamás, papás que están trabajando y saben dónde están sus hijos o al menos tienen referencias. Cuando llegan, preguntan, se involucran en las actividades, entonces Sí, jamás podrían ser padres o madres ausentes. ok. Y también el caso opuesto, hay mamás o papás que pueden estar todo el día en casa y Y son estar, ausentes. o sea, ausentes. Entonces, Ya. suelen no tener idea de lo que está pasando y en muchos casos tampoco muestran mucho interés por lo que está sucediendo. Entonces, Ok, no sabes quién es el mejor amiguito, si salió a dónde salió, a lo así mejor es, cuáles son las actividades pendientes en la escuela, algún evento importante, ¿no? así Ujú. es. Ok, va. Entonces ya Y llevamos esta parte de bueno, los padres, mamá o papá autoritario, autoritaria y ausente. ausente. ¿Qué más, Fer? Luego están las mamás o los papás que son muy permisivos o afectuosos, Ujú. ¿sí? Y uno podría decir, ¿eso es malo? Cuando está ligado con la permisividad, puede ser un obstáculo para un buen desarrollo. ¿Por qué? Ujú. Porque son esas mamás o esos papás que les cuesta mucho trabajo ponerle límites a los hijos o a las hijas, decirles que sí, que no, porque siempre les gana como esta parte de pobrecito, ay no, es que cuando Ujú. yo tenía su edad, Como muy sin límites. muy sin límites y que luego de pronto son los hijos o las hijas las que llevan el control en las casas. Son los que les dicen a los papás o las mamás por dónde sí, por dónde no. Y Ajá. pareciera ser que las mamás y los papás son los hijos, es decir, acaban obedeciendo al chico o a la chica. Entonces, bueno, eso es también un elemento que no favorece mucho el desarrollo Ok. óptimo que buscamos, ¿no? En las y los jóvenes. Y por último, bueno, están las mamás o los papás de autoridad, que a diferencia del autoritario, Ujú. son mamás y papás que utilizan la firmeza, pero no la rigidez, pero al mismo tiempo es firmeza con afecto Ujú. y suelen explicar el porqué de las reglas, de los límites, suelen señalar, pero no señalan al hijo o a la hija en su totalidad, sino la conducta. Por ejemplo, en lugar de decir, eres un ladrón, en el caso del chico o la chica que tomó dinero de la Algo. bolsa de la mamá, le Ok. dice, ¿sabes qué? Eso no está bien, o del niño o la niña, eso no está bien, tú no debes de tomar cosas que no te pertenecen por esto y por esto y por esto. Da la explicación y no utilizan tanto los castigos, sino más bien las consecuencias. Es decir, a este acto, ¿qué consecuencia le sigue? Y involucran a las y los hijos en el establecimiento de estas consecuencias y por consiguiente también de las normas y las reglas. Entonces, suelen ser esas mamás o papás que con el afecto, Ujú. con la presencia y con el ejemplo, van educando, van diciendo por dónde sí, por dónde no. Señalan muy bien cuáles son las expectativas, es decir, qué espero que hagas, qué espero de Ujú. ti, hija o hijo, y también qué no espero de ti, ¿no? Entonces, bueno, esas son, digamos, de alguna manera como los cuatro grandes tipos de autoridad o de liderazgo al momento de ser padre o madre, y que, bueno, nosotros podemos tener una pequeña variación, podemos de pronto mezclar Sí, uno y otro, ¿no? Hay quienes son autoritarios y ausentes, hay quienes son, permisivos y manejan un poco un poquito de de cada una, autoridad, es sí. decir,
chin, ya di la amenaza, la orden, y luego me entra como la culpa, y ¿Cómo entonces así? doy el cariño. Entonces, lo importante aquí, o sea, no es que haya un problema en ser de una u otra manera. Ujú, Más bien es que podamos identificar primero cómo ujú. ejercemos nuestra autoridad como padres, como madres, y que después podamos a lo mejor decidir o elegir Así es. integrar alguno de estos elementos que el ideal en todo caso pues es el de autoridad, ¿no? Justo era lo que estaba por comentarte, Fer. El, ¿Cuál sería como el ideal para que yo sea, qué tipo de papá o cuáles son las herramientas que puedo tener yo como mamá, como papá, para poder ejercer como esta comunicación o tener esta comunicación con mis hijos? ¿Para qué? Para que nos lleve a lo que nos tiene aquí, que es nuestro tema de autonomía. Yo te decía, la palabra autogobierno pudiera ser, no sé, pudiera englobar parte de esto, ya que la parte de autonomía. Mejor me gustaría que tú me la explicaras. A ver, tú arráncate, Fer, porque es lo que nos tiene el tema de hoy de autonomía y educar para la libertad y la responsabilidad. Es decir, que nosotros forjemos o eduquemos a nuestros hijos para que sean personas de bien, sean personas que sepan tomar decisiones, que sean personas asertivas, que sean personas que, bueno, pues tengan como esa autorregulación emocional desde niños, pero ¿cómo empezamos? O sea, ya dijimos, bueno, ¿cómo qué tipo de papá soy? A lo mejor considero que soy un poco autoritario, pero de repente soy permisivo, pero ok, ya sé que a lo mejor el ideal es pues tener autoridad y bueno, pues a lo mejor yo me pongo a trabajar en eso, ¿no? Pero cómo llevo eso que estoy trabajando en mí, cómo lo llevo a mis hijos, a mis niños, a mis adolescentes, jóvenes. Claro. Mira, híjoles, es un tema, hablar de libertad, de responsabilidad, de autonomía, es un tema que puede implicarnos como muchas palabras, mucho rollo, como Ujú. luego dicen las chavas y los chavos, pero me gustaría más bien platicártelo a partir de una historia. Y Adelante, creo que Fer. esta historia contiene muchos de estos elementos que Ujú. precisamente has mencionado y que luego es más fácil que se nos queden las cosas así, ¿no? Cuando nos Sí, cuentan una historia o de cuando una nos ponen un ejemplo, historia. ¿no? Esta historia es una historia tomada de un libro que se llama El carácter de Tomás Licona. Sí lo pueden conseguir también las y los papás Ok. y todos aquellos que deseen adentrarse y prepararse en este tema, ¿no? Nuevamente el nombre es El carácter. El carácter de Tomás Licona. Licona, ok. Y bueno, esta historia habla de una chica, de una niña, Elena, y bueno, Elena creció en Moravia, en la antigua Checoslovaquia. Tuvo 7 hermanos, estamos hablando de la posguerra, Segunda Guerra Ujú, Mundial, terminando, entonces pues son países devastados o devastados ujú. por el conflicto. Y bueno, ella a la edad de 7 años, su abuelo queda viudo, la abuela muere, y entonces el abuelo se muda a casa de la mamá de Elena. El papá pues no estaba, había muerto por la guerra también, y bueno, se va a vivir con ellos. El abuelo tallaba figuras de madera y en una ocasión, próximo al cumpleaños de Elena, eh, el abuelo la acompaña por el centro y Elena se detiene en un aparador y ve una muñeca preciosa. Y entonces le dice, abuelo, abuelo, yo quiero esa muñeca para mi cumpleaños. Pues el abuelo, obviamente entendiendo las condiciones económicas en las que estaba la familia, En dice, es ese momento. imposible que yo pueda comprarte esa muñeca, pero no se lo dijo, simplemente se fue a su habitación y durante las siguientes 3 semanas empezó a tallarle con un trozo de madera una muñeca a Elena, intentando hacerla lo más parecido a lo que Elena había visto. El día de su cumpleaños, el abuelo muy emocionado envuelve la muñeca en una frazada y se la entrega a Elena. Estaba la madre de Elena, estaban celebrándolo. Y entonces Elena, muy emocionada, destapa la frazada pensando que era la muñeca que ella había deseado y pedido, y resulta que no, que es la muñeca que le talló su abuelo. Y entonces la ve y entonces Elena se enoja mucho y dice, esta muñeca es horrible, yo no quiero esto, yo quería la otra muñeca. Y entonces se da la media vuelta, deja la muñeca en la mesa y se retira. Aquí yo me gustaría hacer una pausa. ¿Qué habríamos hecho nosotros o qué habrían hecho las mamás o los papás que nos están escuchando al ver que Elena tiene este gesto, esta reacción de enojo, de frustración, y al ver también El amor del la cara del abuelo. abuelo, pues de dolor, de tristeza, porque bueno, lo que hizo durante 3 semanas no le gustó a su nieta. Es probable que más de alguno, a lo mejor, o más de alguna, pues nos habrían dado ganas de reprender, de Regañar. reprimir, Ajá, sí, sí, de sí. decirle un montón de cosas a Elena. Pero su mamá lo que hizo fue, tomó una pausa,
se esperó. Esperó a calmarse porque sí sintió muchas cosas. Porque es normal. Claro, Tener o sea, este tipo de emociones. es de lo más normal. Y entonces fue y habló con Elena. Elena todavía seguía enojada y estaba llorando, pues estaba frustrada. Claro, Es una niña de es 7 tu años niñez, que por no supuesto. consiguió lo que quería. Y Que entonces, tenía una expectativa de la muñeca en el aparador, así etcétera. es. Y entonces la mamá le dice, ¿sabes lo que acabas de hacer, Elena? Y entonces ella le dice, es que mamá, no me gustó esa muñeca. Hija, esa muñeca la hizo tu abuelo para ti. Pues sí, pero es muy fea y no me gusta. Yo quería la del aparador. ¿O qué? ¿Quieres que miente y le diga que sí me gusta? Y entonces obviamente dicen, no, pues tienes razón, no puede mentir, no puede decir algo que no siente. Pero entonces su mamá, utilizando la autoridad y además me parece también la sabiduría, le dice, mira, déjame explicarte 2 cosas. Una, tu abuelo te hizo esa muñeca pensando en ti y en el amor que siente por ti. Esa muñeca es única porque nadie más va a tener esa muñeca. Las del aparador están hechas en serie, pero la tuya es única. Pero la otra cosa que necesitas saber es que cuando tú le dijiste a tu abuelo eso, lo lastimaste, lo hiciste sentir mal. Y también te pasó a mí porque yo amo a tu abuelo, ¿sí? Y en ese momento Elena entendió que algo había pasado y entonces dice, mamá, ¿y qué puedo hacer entonces? ¿Sí? Y además ahí, como cereza a la intervención que hace la mamá de Elena, le dice, a ver, tú no me preguntaste qué hacer cuando le dijiste esto y lo lastimaste. No me preguntes ahora qué hacer. Tú sabes qué hacer. Tú sabes qué es correcto. Y se fue a la habitación y dijo, te voy a dejar para que lo pienses. Ella se quedó pensando, la mamá, dice, ay, no habré sido como demasiado ¿Ruda? dura o no le habré dejado demasiada responsabilidad a Elena para que decida o decidiera qué hacer. Pero luego se dio cuenta de que la Elena sale de la habitación, va con el abuelo y le dice, abuelo, oye, ¿y si le pones mejor, si le pintas un vestido y le haces esto y le haces aquello a la muñeca, yo creo que se va a ver mejor? Y el abuelo le dijo, sí, me parece muy bien, hija, tienes mucha razón. Y entonces, en Ay, ese el abuelo. momento, el abuelo volvió nuevamente a sentirse Sí. bien, pero lo más importante es lo que aquí la mamá de Elena le enseñó a Elena. Además es una historia real, porque Elena cuenta, años después en la misma historia, que sigue cargando con esa muñeca, o siguió cargando. Dice, yo me fui a la universidad y Con seguía esa cargando muñeca. a mi muñeca porque me representaba un montón de cosas, ¿no? Como todo lo que alguien una El vez me momento. quiso y lo que yo aprendí. Entonces, ¿qué le ayudó Elena? ¿Qué le ayudó la mamá de Elena a comprender? Pues que la muñeca, primero, era el amor que su abuelo sentía por ella. 2, le ayudó a desarrollar la empatía. Es decir, a ponerse en el lugar del abuelo, en el lugar de la mamá, de su mamá, y también le ayudó a reparar. Algo que luego nos falla mucho en general a todos, educadores, gente que estamos trabajando con niñas, niños, adolescentes, y a nosotros en nuestras propias relaciones es la reparación, es fundamental. No solo se trata de ofrecer una disculpa, no solo se trata de, si yo le rompí algo a mi hermanito, de reponerlo. Se trata, perdón, de ofrecer una disculpa. Se disculpa trata de ya. reponerlo. Si yo le rompí un juguete, no es nada más que yo reciba el castigo y mi hermano se quede sin un juguete. Es yo tengo Reparar una el daño. consecuencia por lo que hice y tengo que reparar eso. Puede ser que yo le ofrezca el mejor de mis juguetes, o en el caso de Elena, bueno, pues reparar significó decirle más o menos qué era lo que quería. Seguramente le dijo otras cosas más, la historia no lo señala, pero es fácil de suponer. Y todo eso lo aprendió en una situación que pudo haber sido un grave problema, pudo haber sido una causa de disputa, una causa de sufrimiento para todos, o sea, porque también se pudo haber castigado severamente a Elena. El cumpleaños se pudo haber interrumpido y no haberse celebrado. Y todo mal. Y todo En mal. el momento Entonces, se hubieran tomado ese tipo de decisiones. de pronto los problemas que tenemos en casa y en la vida son estos, son grandes oportunidades
también, no solamente Ok. situaciones que quisiéramos evitar o que no pasaran. No, ya están aquí. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces utilizar la autoridad con sabiduría es una puerta al desarrollo y el crecimiento personal, de la familia y en general. Me parece que podemos hablar de esto como un ejemplo para la forma de resolver conflictos, de enfrentarlos y de poder sacar la mejor parte de ellos. Entonces, cuando hablamos de autonomía, Ajá. ¿qué pasó ahí en esta historia? La autonomía significa que yo sea capaz de elegir cuáles son las reglas, las normas, los principios y valores que van a guiar mi vida, independientemente de lo que otros y otras digan o Ok. señalen. No quiere decir que no le haga caso, no quiere decir que no integre o incorpore en mi vida lo que otros dicen, pero lo integro, lo incorporo, lo reflexiono y luego yo decido qué es Ujú. lo mejor. Y la autonomía va muy acompañada, o sea, van tejidas como el programa, van Sí. tejidas con qué, pues con la responsabilidad y la libertad. La libertad no, hay dos acepciones, ¿no? Eh, Isaiah Berlin, que es un filósofo y politólogo alemán, señaló que hay dos tipos de libertades, la libertad negativa y la libertad positiva. La libertad negativa sería aquella libertad en donde yo hago lo que quiero y espero que no haya ninguna restricción a eso. Es decir, tal cual es, yo lo hago porque quiero y me vale, en términos extremos, ¿no? Sin pensar en Sí, nada, en en nada de nadie, en nadie, alguna en que no situación. me frustren, en que no me Ajá. pongan un obstáculo, en que Sí. nada de nada. Es decir, esa libertad donde yo hago lo que quiero. Ujú. Esa es la libertad negativa. Y la libertad positiva sería esa libertad en la que yo elijo y decido hacer lo que quiero porque es bueno para mí. Pero si es bueno para mí, es bueno también para otros. Si es Ok. bueno para mí y es malo para otros, tengo que revisar, tengo Evaluar. que evaluar. Y ahí vuelve otra vez la Sí, autonomía claro. y ahí vuelve la responsabilidad. La responsabilidad es ser capaz de responder por mis acciones. Y no solamente por las mías, por las de otros también en términos de yo también soy corresponsable con otros y de otros. Entonces, todos esos elementos son, no podemos hablar de autonomía sin libertad y sin responsabilidad y viceversa. Luego Fer. las separamos Sí. para que nos sea un poquito más sencillo Sí, 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 abordarlas, sí. pero nunca van separadas, siempre van unidas. Entonces, esta historia nos habla de todo eso. Elena, obviamente, ahí desarrolla autonomía. ¿Por qué? Porque va aprendiendo a elegir esos valores, esos principios y esas normas. Toma una De mala decisión, de pero es cómo, capaz de corregir. exacto, de cómo mis decisiones, mis acciones, ok, pueden afectar mi entorno y pueden afectar a las personas que están cercanas a mí, en este caso, en un contexto familiar, que Así lo es. podemos llevar a lo mejor a un contexto ya también de la escuela, un contexto laboral. Ay, Fer, qué preocupante que de repente si lo llevamos a lo mejor a un contexto laboral actual ya con gente que pues ya tenemos determinada edad, etcétera, y que vemos esto y que nos vemos a lo mejor en alguna acción que no fuiste empático o tomaste una mala decisión o tal vez tu, no sé, tu autogobierno en lo emocional no es lo más top o lo más óptimo. Está tremendo. ¿Esto por qué? Porque a lo mejor no recibimos como estas herramientas desde pequeños. Ahorita hay solución, ya no. ¿Cómo podemos empezar a generar en los niños, por ejemplo, para ser adultos como más conscientes, más empáticos, que busquen como no nada más el bienestar personal, sino como de todo tu entorno, con esta libertad que nos comentas? ¿Cómo podemos empezar? Pues me parece que uno, por supuesto que es posible cambiar, por supuesto que es posible mejorar, por supuesto que es posible crecer, ¿no? Por eso la educación y por eso todo lo que hacemos, porque sabemos que es posible. Eh, Seguramente mucho de lo que hacemos tiene estos elementos, es decir, no es que carezcamos del todo de estas habilidades o herramientas, y no es que no las identifiquemos o las conozcamos, creo que las podemos ubicar en muchos momentos en nuestra propia manera de ser mamá o ser papá o de ser personas, ¿no? Eh, Quizá de lo que se trata es de ser mucho más consciente y consistente. Consciente significa que podamos integrar información, conocimiento, reflexionarla, integrarla y luego además, pues ejercerla, es decir, llevarla a la práctica. Entonces, quizá lo que necesitamos es eso, seguirnos formando, preparándonos y además también ejercitándola. Me parece que si nos equivocamos, no hay por qué
juzgarnos y castigarnos, más bien hay que buscar cómo podemos reparar siempre, ¿no? Y cómo podemos aprender de eso que no hemos hecho del todo bien o que ha ocasionado dolor, ya sea en uno o en los demás, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ¿cómo le podemos hacer? Híjole, yo creo que aquí lo importante es primero que las mamás, los papás, los adultos Porque a lo mejor podamos... yo ya dije, ya me identifiqué como que a lo mejor aquí ya entré en alguna de, para empezar, ¿no? De los tipos de papás, mamás. Ajá. Digo, creo que por aquí va la situación, creo que me he equivocado en alguna u otra cosa. Entonces, bueno, quisiera como ver cómo puedo mejorar. Aquí, pues no sé, Fer, a ver, tú eres el experto. Bueno, también estamos en ese proceso todo el tiempo, ¿no? Sí. Creo que aquí todos más bien estamos Es a en ver, vías es a ver, así, si yo, bueno, tú das tus conferencias, Fer, eres, bueno, todo un experto en tu área. ¿Qué es la pregunta más recurrente que tú puedes decir por aquí? A ver, papá, si ya te diste cuenta que estás en alguna situación que tú ya identificaste como que puedes mejorar, digamos, no que te has equivocado, sino que en esa específica puedes mejorar, ¿cómo podemos empezar para decir, bueno, a lo mejor ya no, si yo sé que a lo mejor exploto cuando quiero regañar o cuando... ¿Cómo empiezo? Mira, yo creo que a mí me gusta empezar con preguntas. Ajá. Creo que las preguntas, más que decir qué y por dónde, creo que las Ajá. preguntas hacen que uno pueda llegar a sus propias respuestas. Obviamente integras lo que vas escuchando, integras información y conocimientos, porque justamente lo opuesto a la autonomía es que yo te diga qué hacer. Hay niñas, niños o adolescentes que pueden ser muy obedientes, pero que la obediencia está sustentada y cimentada en el miedo al castigo. Entonces ahí no hablamos de autonomía, ahí hablamos de miedo a una represalia, miedo a perder el afecto, el cariño de los padres, de los amigos, etcétera. Y suelen ser personas muy vulnerables, porque entonces siempre están a expensas de lo que otras u otros den o les digan, o incluso de lograr la aceptación o la validez o la valía desde afuera. Entonces, no es por ahí. Es un Entonces, trabajo interno. Así es. Es un Ok. trabajo interno que además se pone en juego siempre allá afuera. Entonces, las preguntas que pudiéramos hacernos es, A ok, ver. yo quiero lograr un clima en casa que permita que podamos todas y todos crecer y que mis hijos, mis hijas puedan realmente lograr esta autonomía, esta libertad y ser personas responsables. Ok, las primeras preguntas que tendríamos que hacernos es, bueno, ¿y como parejas, ahí donde las hay, cómo nos Sí. tratamos? ¿Sí? Ok. ¿Cómo nos hablamos como pareja? Con respeto, cariño, amor. Yo me hablo con respeto, Ujú. o nos hablamos con respeto, o no hay respeto en casa. Entonces, cuando yo trato de inculcar, de mostrar o de enseñar el respeto o la responsabilidad, y resulta que papá o mamá no son congruentes, es muy complicado que el mensaje llegue y que de alguna manera pues nos consideren personas fiables para este Claro. tipo de tarea. Entonces, Llegar y contar alguna situación que me está preocupando, tal vez fíjate, mamá, papá, me ofrecieron esto, así o estoy viendo esta situación. A lo mejor si no hay confianza, no voy a llegar a contar a casa algo que me preocupa, ¿no? así es. Entonces, primero es cómo nos tratamos como pareja, Sí. ¿sí? Nos hablamos, además de con respeto, perdón, con consideración. Somos lo suficientemente como asertivos con el otro, le escuchamos o no, o más bien lo que impera es la descalificación, es como la disputa, es como la bronca, el pleito, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso tenemos que identificarlo y eso tenemos que cambiarlo. Si no tenemos buenas relaciones de pareja, tenemos que cambiarlo. Y a veces aquí, bueno, es un tema de dos, pero no necesariamente tiene que ser que los dos al mismo tiempo cambien. Si yo me estoy dando cuenta, yo puedo empezar con ese cambio, ¿no? Yo puedo empezar a hablarle de manera diferente a mi pareja. Sí. ¿Qué hacemos? Esa es una pregunta. ¿Qué hacemos cuando peleamos en casa? Porque pues además las peleas, los desacuerdos, las Es algo discusiones parte de... son parte de la vida, no Si podemos estamos omitirlas. pensando que vamos a ir, no sé, ¿cómo dicen? Cambias de pareja, pero es el mismo infierno, el mismo, no, ¿cómo es mismo infierno, diferente diablo? Ándale. Entonces, bueno, a lo mejor, Por ahí va el Fer, dicho, por ahí va perdone, el dicho.
Pero sí, sí estamos pensando que a lo mejor el cambiar, digo, más bien el cambio es como algo interno, algo que tiene que surgir a partir de nosotros para poder cambiar, ya sea tu dinámica familiar, tu dinámica de pareja, en general, pero es algo, un trabajo interno. Ok, bueno, Ajá. perdón, te interrumpí, No, Fer, no, por lo no, no. del infierno y el diablo. Y que sí, además, eres tú la que va a ir a todos lados. Entonces, Así es, si pasa aquí, acá y acullá, más bien hay que pensar, ¿yo qué estoy haciendo? así Entonces, es. la otra es, bueno, ¿qué pasa cuando discutimos o cuando hay problemas en casa? Las familias que apoyan y desarrollan esta autonomía en los hijos suelen tener rituales de reconciliación. Es decir, no pasamos 2 semanas, 3 semanas, un mes sin hablarnos, Ay, ¿sí? ajá. Sino que hacemos cosas que les llamamos rituales Ujú. que permitan que lo más pronto posible se restaure la comunicación. No quiere decir que no siga yo molesta o molesto contigo, o que tú estés molesto o molesto conmigo. O que se Significa, sienta que se invalide ese enojo que así es, surgió por alguna así situación. significa que sigo molesta, sigo molesto, pero es con una parte de tu conducta, no contigo como en Ujú. la totalidad. Entonces, todas las familias que ayudan en este proceso del desarrollo de la autonomía tienen estos rituales. No nos vamos a la cama enojados sin habernos dado el beso de las buenas noches, por Sí, ejemplo, o no nos levantamos de la mesa sin haber terminado de comer, por ejemplo, ujú, aunque hayamos discutido, ¿no? claro. Eh, entonces tenemos maneras de reparar Ujú. y de Eso rápidamente del reparar, reconciliarnos. ajá, sí, sí. ¿Cómo, cómo tratamos y cómo hablamos de otras personas en casa? ¿Sí? Ok. Es decir, ¿qué escuchan mis hijas o mis hijos o qué escuchan los demás cuando yo me refiero al vecino, a la vecina, a otro familiar, a otro pariente? Si yo generalmente hablo mal de los demás, de las demás, Ajá. tengo un problema ahí, porque no estoy apelando al respeto. Ujú. Probablemente tengo bajos niveles también de tolerancia. Probablemente también, pues, estoy enseñando que no soy tan confiable para que hablen, para que se acerquen a hablar conmigo, porque no sé qué digas después de mí, ¿sí? Si Exacto. así te expresas de otros. Ok, sí, Entonces, sí, sí, entiendo. al final del día, son esos elementos que uno tiene que ir repensando. De verdad, yo cómo soy, cómo me comporto, cómo suelo relacionarme con otras personas. Entonces, ese es un tema Ok. también importante. Y bueno, otro punto, otra pregunta es, ¿saben tus hijos o tus hijas cuáles son tus posturas? ¿Qué opinas acerca de temas importantes Ok. en la vida? O sea, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la libertad? ¿Qué opinas del respeto? ¿Qué opinas de la honradez? ¿Qué opinas del trabajo? ¿Qué Ujú, opinas de cosas que realmente son importantes hablar en casa? ¿No? ujú. ¿Qué opinas de eso? Porque si no lo saben, pues entonces ellos tampoco tienen como estas referencias. Ujú. Y también es importante que opinemos y tengamos opiniones fundamentadas, reflexionadas, porque una cosa es pensar, eh, pues que no sé, que la vida es muy difícil, muy dura, muy complicada, hijo, la vida, dice la canción, los caminos de la vida son difíciles de andar, ¿no? Este, y No que son como entonces yo no pensaba. son como yo pensaba, dice la canción, y que entonces lo que podemos estar Ujú. transmitiendo es que la vida y el mundo es un lugar inseguro, Inseguro. que es un Ay, sí. lugar que te va a hacer daño Ujú, a la menor oportunidad, y ujú. que tú lo que tienes que hacer es siempre ir como desconfiando y que además pues tienes que prepararte para recibir los golpes de la vida. Así es. Estás transmitiendo una postura y una idea de la vida, pero es la que quieres transmitir realmente, Ujú. ¿sí? No significa que digas, ay, bueno, el mundo Color de es rosa, un parque de diversiones, ¿no? El, pero el mundo tiene todos estos elementos, así es. pero si tú tienes autonomía, libertad y responsabilidad, el mundo es un lugar que vale la pena, es un buen lugar. Y además, aquello que no vale la pena, aquello que no nos gusta, podemos cambiarlo, porque también la libertad nos permite elegir, nos permite identificar cosas que podemos cambiar, porque depende en gran medida de Sí. lo que nosotros aportemos, ¿no? Qué increíbles estas palabras, Fer, lo que mencionas de esta autonomía, libertad y responsabilidad,
para que con estos tres conceptos, de alguna manera que hemos ido forjando en familia, bueno, pues llevemos, ¿no? Cada quien como interiormente ya llevas como esta formación que te va haciendo una persona responsable, asertiva, no sé si sea incorrecto tal vez decir como una buena persona, que estés como viendo sí por ti, pero también no dejes de ver en cómo tus acciones pueden afectar a los demás, ¿no? Para bien o para mal. Entonces, eso es importante. A mí yo comparto con mi hija de repente la parte de en la vida, ¿no? ¿Cómo es la vida? Hay que disfrutar las cosas bonitas de la vida. Definitivamente no nos podemos salvar tal vez de las cosas negativas, malas, etcétera, etcétera, pero hay que aprender como a vivir o a elegir como esos momentos, esas cosas en general que te ofrece la vida de acuerdo a tu edad, de acuerdo a como a los años, de acuerdo a las experiencias, el tener una experiencia con tus amigos, con tus amigas en la escuela, en la universidad, etcétera, como ir eligiendo, ¿no? Porque no sé, Fra, a lo mejor es muy romántico esto que te voy a decir, pero es como, la vida es como un regalo. Entonces, efectivamente, donde tenemos muchas situaciones que a lo mejor no podemos esquivar y que tenemos que atravesar, pero cuando atraviesas cosas también de ese tipo malas, negativas, pues también luego vienen cosas que, o sea, esto lo voy a aprovechar, lo voy a saborear más, lo voy a disfrutar más, pero definitivamente hay que hacer ese ejercicio interno para poder disfrutar como todo lo que hay. Y eso, si lo llevamos a casa, lo llevamos como un estandarte, bueno, pues se vuelve más interesante, que puede generar un mejor entorno para mí y para los otros. No sé. No, y esto que acabas de decir es una postura ante la vida. O Ujú. sea, y es una postura que invita a vivir la vida. Es decir, Sí, que puedas decir, bueno, sí hay problemas en la vida, pero son oportunidades de crecimiento, son oportunidades para aprender, incluso para que pueda yo descubrir cosas que tal vez no sepa de mí. ujú, Entonces, si esto lo comparte uno con la familia, con los hijos sí, o las hijas, pues ellos aprenden que los problemas son oportunidades y que, bueno, también se vale equivocarse, ¿sí? Que luego de pronto exacto, tenemos mucho miedo a esa sí. parte. Como papás nos equivocamos y yo creo que eso también es importante que los papás seamos conscientes de ello, que no somos perfectos. Obviamente a lo mejor con los hijos no lo aceptamos como tal, ¿no? Pero, o no sé, pero sí hacer esta introspección de que no somos perfectos, que no todo lo que nosotros decimos tenemos a lo mejor ciertas opiniones de ciertos temas, de ciertas cosas, donde a lo mejor somos un tanto inflexibles, pero también nos podemos equivocar, que de hecho nosotros también crecimos con determinadas herramientas que pues en algún momento no fueron las adecuadas. Entonces, si se nos da la oportunidad, como en estos espacios, en estas jornadas, en este tejiendo liderazgos, bueno, pues para poder como enderezar el camino y ver, por aquí esto puede mejorar, Sí, y ¿no? fíjate que además, bueno, las mamás y los papás lo tienen muy claro hoy en día. De Sí, pronto los hijos, las hijas tienen mucho mejor, o sea, y no importa que tengan 6, 7, 8, 10 años, tienen mucho más información que nosotros. Es decir, de pronto cien por una ciento. mamá o un papá puede estar diciendo, opinando de algo, y es muy fácil que la chica o el chico, el Sí, joven, le refute o le rebata eso que está diciendo, sí. le debata, perdón, porque tiene la información. Sí, Y a o hasta veces, algunos conceptos, Fer, o sea, de claro, que claro. decimos, no los voy a mencionar, pero no sé, conceptos que a lo mejor nosotros crecimos de los 80s, 90 y ellos te dicen, mamá, es que eso así no es, o sea, tú estás llamando mal a esta situación. Así es, Y mamá, aprendemos. ya estás violentando el Sí, derecho de alguien, estás fuera están como dice, tremendos. fuera de onda, fuera de la Sí, jugada, ¿no? O sí, sea, sí, no digas sí. eso, esto es terrible, es discriminación, etcétera. Sí. Y entonces también ahí me parece que necesitamos desarrollar esa capacidad de ser lo suficientemente eh, honestos y modestos, es decir, no sacar esta parte luego de soberbia, decir, Ajá. es que como yo soy tu madre, yo siempre tendré la razón de tu padre, entonces que podamos también aceptar y decir, hijo, pues qué bueno que me dices esto, hija, pues qué bueno que me dices esto, me ayuda, me Ujú. permite conocer o entender, probablemente yo ya no tenga esa referencia, y eso no le resta autoridad a tu papel. Eso al contrario le suma, porque entonces le enseñas la importancia de reconocer cuando los argumentos y las razones son lo Ujú. suficientemente válidos, pues que puedes tú perfectamente dialogar con tu papá o Claro, con tu mamá
Que estés y que al mismo poniéndole que le atención. pones atención, le escuchas y que además le validas. Entonces, es genial. Todo es una oportunidad. Entonces, bueno, me parece parte de. Ahora, creo que ya estamos Estamos ya por sobre cerrar la viendo, parte sí, final. estamos ya en la parte final, Fer. Pues conclusiones, yo, bueno, pues aquí tengo mis propios apuntes porque creo que es importante, te digo aquí, retomar estos temas de la autonomía, la libertad, la responsabilidad, también el ser empáticos, el reparar, la parte de reparar que hablamos bastante en este espacio, el cómo reparar, que no es como, híjole, o sea, puedo yo hacer un desastre, después ya nada más voy y pido perdón y ya no, sino cómo de verdad poder hacer una, no sé, ofrecer una disculpa integral, digamos, así como de un aprendizaje y que ya no va a volver a pasar. En general, de verdad hemos aprendido muchas cosas. ¿Cuáles serían tus conclusiones, Fer, para este tema y que nos quedemos con eso en esta jornada? Pues fíjate que más que conclusiones, me parece que queda como la invitación Ujú. a que uno identifiquemos qué tipo de autoridades somos para nuestras y nuestros hijos y que podamos ubicar también que esa forma de ser podemos también cambiarla o ajustarla si hay otro tipo de autoridad que es esa que permite el desarrollo y crecimiento, ejercerla e incorporarla. Y también me parece muy importante que podamos ir ubicando cómo nuestro ejemplo es fundamental, cómo cada problema, como en el caso de la historia, cada problema o cada diferencia o cada situación que en casa surge y que pues nos pone los pelos de punta, nos saca de nuestro espacio de tranquilidad y que son las broncas que todos y todos tenemos que enfrentar, son excelentes momentos para el aprendizaje y para el desarrollo de este tipo de autoridad que ayuda a crecer. Y también algo importante que aunque no lo mencionamos es que ayudar a la formación de esta autonomía implica que podamos hacer uso de algunos elementos con las y los hijos. Uno es, por ejemplo, que siempre les ayudemos a identificar que sus decisiones tienen que pasar por una serie de criterios. Uno es, esto que yo voy a hacer o esto que yo voy a decir, lastima a otras o a otros. Es decir, esta parte de reversibilidad, si a mí me lo hicieran, me gustaría, pues no. Entonces no lo hagas. Oye, no, pues que sí me gustaría, adelante, vas bien, pero el segundo criterio es, ¿esto se apega a la verdad? Es decir, en lo que yo estoy diciendo o haciendo hay verdad, sí, no, detente. Tercero, ¿esto es justo? Es decir, a lo mejor a mí me viene muy bien, pero alguien se queda sin comer o alguien se queda sin algo, O o a sin lo trabajo, mejor, o no sin sé. trabajo. No, no es justo. Ujú. Entonces, no lo hagas, detente. Eh, mi experiencia, ¿qué me dice mi experiencia al respecto? Es el cuarto elemento que tenemos que incorporar. O mi experiencia me dice que por aquí cuidado. Por aquí no. Sí, por aquí no. Por acá sí, sí vale la pena. Quinto, ¿qué, qué pasaría si se enteraran las personas de lo que estoy haciendo? Me sentiría yo orgullosa o orgulloso si se publicara, bueno, creo que ya no es tanto el Facebook, pero antes era en mi muro de Facebook, esto que Ajá. voy a hacer o esto que Sí, dije. sí. ¿Me gustaría? No. Entonces no lo hagas, detente, Ujú. aunque sea muy atractivo, aunque sea muy padre para ti, te Pero das puede cuenta de, lastimar a te alguien. das cuenta de que allí no está muy bien. ¿Qué dirían mis padres? A veces, incluso los padres que uno se forma en la cabeza, no los que realmente uno tiene, sino ese padre o esa madre que me gustaría tener, o que sí tengo, genial. ¿Qué dirías? ¿Se sentiría orgullosa o orgulloso de mí? No, no lo hagas. Para quienes tienen una religión también, ¿qué dice tu religión respecto a esto que vas a hacer? Entonces, Sí. esos elementos que los puede uno así rápidamente repasar, cada vez que uno vaya a tomar una decisión importante, fortalece el criterio que además tiene que ver con la autonomía, con la libertad y con la responsabilidad. Entonces, que podamos enseñar a las y los hijos a tomar estas decisiones, que no nos preocupemos tanto por los castigos o porque nos obedezcan, sino porque aprendan a pensar, a reflexionar por sí mismas, por sí mismos. Y eso implica tiempo. Eso no se logra en una sentada en 5 minutos. Ajá. Ahorita Eh, podemos tomar esa nota, pero ir haciendo avances y a toma, corto, a mediano y a largo así es, plazo. toma tiempo enseñar esto, toma tiempo desarrollarme también en el tema de cuál va a ser mi discurso. O sea, Ujú. yo nunca lo he abordado así. Bueno, piensa cómo pudieras abordarlo de esta forma y sobre todo hay que abrir siempre el espacio para el diálogo, ¿no? Entonces, por eso el tema de dejamos de hablarnos por un mes no es No opción. es Si uno, opción, no si es uno opción. realmente quiere y necesita este,
generar un mejor ambiente en casa. Pero bueno, Ay. es un tema que da para mucho, pero Para ojalá que mucho esto... nos quedamos con muchas... Ay, Fer, no, esto adelante, deje por adelante, ahí sí. ciertas líneas para que quien Sí, quiera para pueda seguir arrancar. pensándolo en esto. ¿Dónde podemos seguir conociendo más de estos temas? Fer, tal vez a través de la página. Ahorita, bueno, va a haber un Zumba, las personas pueden hacer sus preguntas, pero algún enlace, algo donde podamos seguir consultando más información respecto a estos temas que nos pudieras recomendar. Sí, mira, bueno, hay algunos libros que ayudan un poco como a ir profundizando en Ajá. Ya habíamos mencionado uno, El carácter de Tomás Licona, que tiene muchos ejemplos y muchos de estos elementos abordados, pero también hay otros materiales, por ejemplo, cuando hablamos de toda la parte de responsabilidad y de ética, bueno, pues hay libros muy sencillos y muy didácticos, muy padres, ¿no? Hoy se me viene a la mente, bueno, pues Ética para Amador, Educar para la Libertad, de Sabater, que luego ya lo llevan en la prepa los chavos y las chavas. Hay una página que es Educación o Escuela para Padres del gobierno de Navarra, en España, que también desarrolla contenido muy padre, y obviamente pues el contenido que está en la página de la Secretaría de Educación también, que es un contenido que ayuda un montón, trae ejercicios y actividades que se pueden desarrollar, y bueno, pues a través de estos materiales también, de esta serie de podcasts De podcast, que sí. estarán desarrollándose y que buscan también Que ser nos hacen un elemento conscientes, adicional. Fer, como de todas esas cosas que a lo mejor ya en el día a día, en el trajín, pues ya ni te pones a ver ya cómo vaya saliendo. Y no, es importante tomar conciencia para tomar acciones. Gracias, Fer, No, un al contrario, honor. Sujei, muchísimas gracias, un gusto estar aquí contigo y con todo el equipo. Excelente, Fer, muchas gracias. Bueno, pues nos despedimos de esta jornada para el fortalecimiento socioemocional. De verdad, un honor, un gusto haber estado contigo, Fer. Nos vemos en la próxima jornada. De verdad, estos temas están súper interesantes, así es que nos vemos y nos escuchamos. Hasta luego. Bye, bye. Guanajuato contigo. Estamos construyendo el mejor sistema educativo de México. Secretaría de Educación de Guanajuato. Grandeza de México. Gobierno del Estado.